bienestar animal es todo lo que implica este cambio de conducta del que nos han hablado. Y yo le preguntaría entonces a Carlos, ¿cómo concebir desde su práctica el bienestar animal, que debe ser muy diferente que desde las otras prácticas? Yo espero que así sea, y ahora sí voy a tener en cuenta los 3 minutos. Bueno, de entrada, yo al principio les compartía que uno de mis trabajos es ser suicidólogo, ¿no? Aquella persona que de repente la misión clara es salvar vidas de otras personas. Y ahorita me recordó mucho cuando dio la participación, compañera muy atinada, el hecho de que hasta dónde podemos nosotros tener la relación, ¿sí?, con estos animales de cualquier especie. Yo recuerdo en 2014, cuando hice una intervención de una persona que se quería tirar al vacío del espectacular de Soriana, y que de repente llego y ya estaba Protección Civil, bomberos y todo el aparato ahí, y me dice, ¿sabes qué, Carlos? Pues tú te haces cargo de todo este evento. Y yo, bueno, me pusieron en la escalera y me dijeron, adelante, Lick, súbase. Le dije, ¿en qué momento le dije que yo me iba a subir, no? O sea, sí, en ningún momento. ¿Por qué? Porque tenemos un protocolo, pero aparte del protocolo tenemos una pauta muy clara. Primero está tu vida, ¿sí?, que la de esa persona, porque aquella persona ya decidió a lo mejor, ya decidió quitársela, y eso no te quita ser humano, y eso no te quita a lo mejor ser envidioso, y eso no te quita ser individual, y eso no te quita tener ese humanismo, pero debes de saber muy bien elegir en ese momento, porque a lo mejor, como les decía, él ya decidió, tú intervienes, te arriesgas, y se van las 2 personas. Entonces, nunca se arriesga la propia vida por la de alguien más, ¿sí?, y menos en esas condiciones. En el animal yo he tenido personas con depresión, con ansiedad, con trastornos obsesivo-compulsivo, con diferentes tipos de trastornos del estado de ánimo, que llegan y me platican su situación. Yo le digo, bueno, vamos a ver, ¿sí?, porque Aaron Beck, el creador de esta terapia, menciona el malestar deviene de la interpretación que hacemos de la realidad, no de la misma realidad. Es decir, yo interpreto con todos mis sentidos qué es lo que está sucediendo en mi entorno. Ahorita el compañero decía, bueno, cuando tú vas en el campo y te encuentras un animal, sientes, pero sientes porque percibiste, o lo percibes como riesgo el animal, ¿sí?, o lo percibes como a lo mejor un animal que es inofensivo y te acercas y te da gusto, o ves al alacrán y te asusta porque ya sabes de qué es capaz. Entonces, en esa percepción y en ese cúmulo de ideas que se junta y se construye un pensamiento, está la parte de la emoción y está la parte de la conducta. Entonces, en el animal específicamente, yo he tenido pacientes que inclusive cuando les pregunto de cuál es el entorno en el cual estás, ellos me dicen, no, pues es que fíjate que yo tengo una casa y tengo un perrito, ¿no? Imaginemos, un perrito pug, ¿no? Entonces, y dice, bueno, ¿y dónde tienes ese perrito? No, pues que él está ahí en la casa. Le digo, ok, ¿y tú dónde duermes? Y me dice, no, es que pues antes de entrar al cuarto hay un sillón y yo ahí duermo. Y le digo, ok, ¿y él dónde duerme? En mi cuarto, en mi cama. Y yo le digo, ok, ¿y por qué cambiaron? ¿Por qué te saliste tú del cuarto? Porque él no puede estar a la intemperie, son unos perritos que son muy delicados. Entonces, imagínense, si hace mucho calor, pues obviamente le puede dar insolación, pero si hace mucho frío, pues las vías respiratorias están un poco destruidas en esa raza. No sé si las conozcan, ¿no? Todavía me dice, y yo, sí, los conozco, ¿no? Ya les llamo a veces los perros de bolsillo. Entonces, regularmente, esta raza, pues obviamente tiene sus complicaciones, entonces, pero ahí vamos a la razón de qué tan importante es, o qué implicación, o cómo lo concibe la persona de repente. Una persona lo va a conseguir como su todo, como no importa lo que, si me dejo si dejo de comer, si dejo de tomar agua, o si me dedico nada más al perro. Personas que han perdido su trabajo porque se quedan con la mascota, porque en algún momento tienen una enfermedad y ahí se quedan con ellos. Y yo no digo que esté mal la compañía, ¿no? Yo digo que a final de cuentas, uno, son seres vivos, y como seres vivos obviamente merecen un cuidado, ¿sí? Dos, a lo mejor nosotros como seres humanos también nos hemos perdido un poco en ese contacto, ¿sí? Y a veces sí nos preocupamos mucho más por la vida humana que por la vida animal. Pero también les sigo marcando, el exceso es lo que nos va a implicar precisamente el que estemos creando a lo mejor conductas o patrones desadaptativos. La vida animal se debe concebir como esa parte
de que no nada más tiene sus atribuciones, sino nada más es algo que me da y me genera bienestar. Se debe de tener, ahorita que está mucho el tema de inclusión, se debe de tener como una parte que si tú vas a decidir tener a un animal ahí en tu casa, entonces implica cierta responsabilidad. Y esa responsabilidad hay que hacerla parte, como tú, porque también no lo puedes abandonar, pero siempre sabiendo y teniendo en cuenta ese límite. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, se debe de concebir como muy importante en todos los aspectos, y segundo, como que es recíproco. Ellos nos dan una parte importante, pero nosotros también hacemos una devolución. Esto no es quién es más y quién es menos, pero sí saber que en ambos casos o nos puede llegar a afectar o nos puede llegar a beneficiar. Gracias, Carlos. Amparo. Bueno, dice, ¿cómo consigue usted el bienestar animal? Como sanitaristas en la Secretaría de Salud, prácticamente con la especie que más tratamos es con los perros. Tenemos algunas otras especies que son bovinos, caprinos, porcinos, pero prácticamente no tenemos injerencia con ellos porque está la Secretaría de la Senacica, que es la que atiende a las especies productoras de alimentos. En este caso a los perros, por un problema de rabia que se dio durante muchos años muy elevado, pues la Secretaría de Salud se abocó a tratar de bajar los índices de rabia a través de la vacunación. Para mí bienestar animal, tratando perros y gatos, obviamente, es que el animal tenga alimento, que el animal tenga sus buenas porciones de alimento todos los días, como dice el quien no come, todo que coma todos los días. Que esté sano, que no esté enfermo, que no presente ningún padecimiento de ningún tipo, porque ese padecimiento lo va a estresar o le va a hacer que sienta dolor, obviamente. Pero algo bien importante dentro del concepto de bienestar animal es dejar que el animal, o en este caso el perro y el gato, pues sean perros y gatos, y no cambiar esas conductas que deben de tener estos animales, de mi punto de vista y de nuestro punto de vista como sanitaristas, ¿no? Porque en realidad es ahí donde nosotros vemos gran parte de diferencia. Algo que durante el tiempo yo he podido ver a través de los años es que hace 30 años la comunidad era muy participativa para este tipo de campañas, ¿sí? Entonces era una comunidad donde había muchos problemas, no había muchos médicos veterinarios que atendieran a la población, no había muchos servicios médicos veterinarios. Sin embargo, había mucha participación de la comunidad, por ejemplo, para estas campañas. Actualmente hay una apatía muy grande, pero hay una polarización. Por un lado hay un gran número de grupos de propietarios de animales que son totalmente apáticos a tratarlos bien y atenderlos, pero por otro lado hay otro grupo de personas, aunque todavía pequeño, que pugnan mucho por el movimiento de que estos animales estén en mejores condiciones. Y también polarizándolo, ¿no? Porque nos vamos un poco al extremo en los comportamientos con los animales, aunque es un grupo muy pequeño. Eso es lo que yo puedo percibir y he podido percibir en este tiempo y que encajaría con lo que es el bienestar animal. Gracias, Amparo, y gracias por el respeto a su tiempo. Gustavo. La Organización Nacional de las Mundial, la ONU, pues, para abreviar, la ONU tiene, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se escribe la Carta de los Derechos Humanos Universales. ¿De qué se trata esta carta? Ahí ya veo a Cintia que me dice, estamos hablando de animales. No. El ser humano también es un animal, todos somos animales. Bueno, se crea esta carta, se escribe la Carta de los Derechos Humanos Universales, que se basa en un principio, que es en el principio del respeto y la dignidad de unos humanos para con otros. Pues también los seres humanos debemos de tener respeto para con todos los seres vivos. O sea, el planeta Tierra no es del ser humano. Sí, aquí vivimos, pero también viven muchísimas especies. Estamos compartiendo una casa, no tenemos otra. Y debemos de tratarnos con respeto. Y aquí es donde entra la cuestión del bienestar animal. No es nada más la relación del trato del ser humano para cuando interactuamos con un animal, para pues, no causarle
algún sufrimiento o incluso sacrificarlo. Debemos de ir más allá, debemos de respetar también el ambiente en el que viven. Desgraciadamente, el modelo económico neoliberal, que es un modelo altamente depredatorio y que el ser humano pasa a segundo plano, donde el dinero y el mercado es lo que privilegia este modelo, pues se arrasan áreas silvestres con tal de buscar beneficios. ¿Y quiénes viven en estas áreas silvestres? Animales. Entonces hay que saber respetar a los animales desde diferentes perspectivas. En ocasiones, ya pasando a otro plano, en ocasiones los investigadores requerimos tener animales de la vida silvestre en cautiverio, semicautiverio, para hacer investigaciones, para tratar de aprender sobre la naturaleza y poderla, con esto, aprovecharla y que esto permita su conservación. Pues sí, a veces tenemos animales. Yo particularmente, que desarrollo actualmente investigación con serpientes de cascabel, tenemos animales en condiciones de cautiverio que requieren alimento, requieren de un espacio adecuado. No es nada más meterlos ahí y que se aguanten, que el animal no va a decir nada ni va a hacer gestos, simplemente se va a tratar de adaptar. Pero los animales tienen dignidad y hay que respetarlos. Incluso con los trabajos que llevamos de la caracterización de los venenos de estos animales, requerimos utilizar ratones, muchos ratones que en el protocolo de la investigación pues requieren ser sacrificados al inyectar diferentes diluciones del veneno para ver cómo funcionan y saber qué venenos son más tóxicos o causan más edema o causan mayores hemorragia. Y pues hay que sacrificar, al inyectarles el veneno fallecen estos animales, pero este procedimiento tiene que ser avalado por un comité que verifique que no se están violando las normas relativas a lo que es el bienestar animal. O sea, los animales deben de morir, sí, con dignidad, y pues hay que respetarlos. Y a veces no respetamos la vida, decimos sí, hay los animales, pero pensamos en animales, en los mamíferos, en las aves, los reptiles como que ya pasan a otro plano, y luego vemos o interactuamos con los invertebrados. ¿Y qué hacen ustedes cuando encuentran una cucaracha en su casa? No le dicen, ay, cucaracha, vete de aquí porque pues, esta es mi casa. La pisan, estoy seguro que la pisan. Es un animal, es un ser vivo. Es cierto, no debería estar ahí porque podría causar una problemática de salud. Dice, pues desafortunadamente, pues la tengo se puede capturar y soltarla en otro lado o quitarla porque representa un riesgo potencial. Pero hasta las cucarachas hay que respetarlas. Todos los seres vivos. Y aquí pongo en la balanza eso de que hagan conciencia. O sea, ¿cuántos moscos no matamos o moscas? El uso, como ahorita hace la compañera, el movimiento, el uso de biocidas. O sea, matamos animales. Y estamos aquí hablando de bienestar animal, que hay que respetarlos. Hay que respetarlos a los que nos convienen y a los que no nos convienen, pues eso sí se vale. No, el respeto por la vida debe ser universal. Hay que tratar de respetarlos, es difícil. A veces es él o yo, y bueno, desgraciadamente a veces pierden más los animales. Pero la cuestión de bienestar animal yo lo veo como una cuestión de respeto a la vida. Gracias. Gracias, Gustavo. Continuamos con nuestro programa. Adelante, Margarita. Gracias. Gracias. También la ONU hace unos años sacó la Declaración de los Derechos de los Animales, y ellos también mencionan 5 libertades que deben de tener los animales para considerarles que están en una condición de bienestar.
que es libertad de hambre, libertad de sed, deben ser libres de hambre, libres de sed, libres de dolor, libres de violencia, y la quinta no me acuerdo, pero las 5 libertades de la ONU. Libertad para ser, ¿no? Naturales. Ajá, libres de desarrollo, ¿no? Desarrollar su personalidad libre. Entonces esas son las 5 libertades de los animales, y si nos abocamos a ellas, pues ahí nos muestra lo que debería ser el bienestar animal. También están la definición de la ley que está ahorita en la congeladora del Senado de la República, la Ley General de Bienestar Animal, que la maneja bienestar animal como el conjunto de condiciones que permiten al animal desarrollar su personalidad libremente. Entonces, tal vez ahí algunos de nosotros tenemos una versión equivocada. Traer al pug, lo voy a sacar de nuevo porque el pug es el perro de hoy, ¿no? Traer al pug con suéter, a lo mejor a nosotros nos parece que está bien, pero en lo natural el pug se está cociendo y así no alcanza a respirar, pero a veces nosotros le cambiamos el chip a lo que debe ser bienestar. El bienestar del animal es algo muy sencillo, que es fácil de alcanzar si nosotros tenemos la madurez de atender a nuestros animales de la manera adecuada. Bueno, también el bienestar animal tengo entendido que empezó como un concepto que se usaba después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a usar para la cría de animales de consumo humano. Empezaron a hacinarlos y pues cada vez se daban cuenta que tenían mermas si no tenían condiciones adecuadas para los animales, y ahí empieza el bienestar. Entonces el bienestar no es necesariamente tener a mi perro en el aire acondicionado, llevarlo a pasear al malecón y que no tiene nada de malo, por cierto, o traer al perrito con suéter. No considero yo que sea tan bienestar, eso es más bien psicológico de nosotros, con que ellos tengan amor, comida, agua, un refugio para mantenerse secos o libres de los elementos. Ellos están muy bien y seguramente van a poder darnos mucho más de regreso que su compañía. Gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Adelante, Amaury. Sí, voy a recapitular un poquito. Los médicos veterinarios zootecnistas estamos preparados, nuestra carrera nos lleva a saber eso, saber cómo mantener a un animal en producción, sí en un mínimo espacio pero confortable y con una dieta, con una temperatura adecuada para su desarrollo en reproducción, en destete, en todas las, dependerá de qué animal hablemos, pero en todas sus etapas. Para eso no estamos preparados los médicos veterinarios zootecnistas. ¿Qué empieza con el bienestar animal? El bienestar animal empieza en 1964 en Inglaterra como bienestar animal, cuando precisamente por una producción masiva se pierden los parámetros y empieza a haber un mal manejo de los animales. En México empieza desde 1888, en la primera generación de médicos veterinarios egresados de la primera escuela de medicina veterinaria en México. Empieza también con la defensa de los animales que no tienen voz, así lo mandan en la primera revista que sale de esa escuela. ¿Qué sucede con esto? Tomando lo que dice el doctor, hablamos de casi animales de primera y de segunda. ¿Qué quiere decir eso? Animales que nos benefician, animales que están asociados a nosotros, y los que vemos que nos perjudican, esos animales ya no nos interesan, ¿sí? Pueden ser las víboras de cascabel, pueden ser las ratas de alcantarilla, pueden ser otros animales, pero el bienestar animal tiene que ser influyente. ¿Qué quiero decir? No podemos hablar que solo perros y gatos tengan el beneficio de, sino toda la comunidad animal de nuestra ecología tiene que estar dentro de ese concepto. ¿Y cuál es la situación? Que nosotros perdemos mucho ese concepto, o la sociedad en general, al pensar que me va a perjudicar. Hay mucho animal introducido. Hablamos ahorita de los pug, podemos hablar de los pitbull también. Si tú no quieres tener un animal con problemas respiratorios, no los traigas a un medio, asesórate con tu médico veterinario y no le lleves a un medio que le va a complicar la existencia. Alaska Malamut, viejo pastor inglés, que hay en La Paz, ¿sí? Y si a eso agregamos que los vamos a tener en un movimiento que ya la gente, al no ver enfermedades,
piensa que al no vacunarlos y al no desparasitarlos van a estar bien, porque no ven las enfermedades. Precisamente no se ven las enfermedades por todo el trabajo que han hecho los médicos veterinarios, por todo el trabajo que ha hecho la salud pública al controlar esa situación. No sé si estoy mal, pero hace 13 años hubo el último caso de rabia humana en la Baja Humana, de un niño de 11 años, me acuerdo que para el norte, ¿no? En el 2000, 19 años, ¿sí? Porque no se ha visto precisamente por el control que se está llevando de esa enfermedad. Y tenemos ahora riqueza, tenemos otras enfermedades que, les insisto, los médicos veterinarios estamos trabajando para mantener la salud del animal, pero siempre a espaldas tenemos al ser humano como responsabilidad para mantener su salud. Entonces, el bienestar animal incluye todo lo que sea la compañera, pero tienen que incluir también fauna silvestre. Somos el estado con mayor litoral en el país. Tenemos que pensar también en la fauna marina. No nada más en especies carismáticas. Carismáticas se llaman que nos caen bien, delfines, tortugas, ballenas, ¿no? Tenemos que pensar también en atún, en totoaba, en todos los demás. Y en investigación todos pensamos también que son animales que les meten un chip en el cerebro, que les meten químicos en la espalda. No, hay animales que estamos buscando problemas conductuales o cualquier otro medicamento que vaya a entrar al ser humano, ¿sí? O sencillamente, como el doctor, busca saber cómo se comportan en vida libre. Es decir, ni los vamos a manipular, sencillamente se van a observar. Todo eso tiene que estar normatizado y todos ellos entran sobre el bienestar animal. Es decir, una ley de bienestar animal o de protección animal tiene que ser inclusiva. No puede hablarse nada más de perros y gatos o de animales domésticos, ¿sí? No podemos, o será muy difícil tener una vaca de mascota. Hay gente que la tiene el poder adquisitivo, pero una vaca no es una mascota eventual. ¿Perdón? No escuché, pero ok. Y lo que tenemos que pensar es que ahorita en España, y nada más hago un pequeño paréntesis, la peste porcina, tenemos peligro de que entre aquí. ¿Y que nos incrementa? No nos va a afectar a nosotros, más que económicamente. Se va a encarecer la carne de cerdo y todos los productos de cerdo, ¿sí? Entonces, hasta en lo económico tenemos que tener prevención en enfermedades. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de bienestar animal también. ¿Sí? Gracias, Mauri.